Libro Adventismo Histórico, del pastor Colin Standish, segunda parte. La naturaleza de Cristo, vital para entender otras doctrinas. En el contexto de las llamadas para el arrepentimiento, reforma y reavivamiento, los adventistas del séptimo día históricos creen que Jesús venció en la naturaleza humana del hombre caído. Por alguna razón, esto quizás ha venido a ser el principal campo de batalla en la controversia. Sin embargo, a diferencia de muchos otros asuntos, los pioneros estuvieron fuertemente de acuerdo sobre esta doctrina. Los adventistas del séptimo día históricos afirman que una completa plataforma de verdad bíblica está establecida sobre este entendimiento. Es esencial para ellos entender los principios de salvación que influyen sobre su punto de vista del segundo advenimiento de Jesús, que impregna el mensaje del santuario y que influyen en las actividades tocantes al estilo de vida y conducta personal. Los adventistas del séptimo día históricos apoyan su creencia no a partir de las tradiciones de los pioneros, sino a partir de la Biblia, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, como dice Romanos capítulo 1, verso 3. Y también podemos ver Hebreos capítulo 4, verso 15, capítulo 2, verso 14 al 18, Romanos capítulo 8, verso 3 al 4. Y Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Los adventistas del séptimo día históricos creen que el concepto de la naturaleza no caída de Cristo conduce de manera lógica al antinomianismo y la pérdida de un gran número de almas para el reino de los cielos. Autoridad de la inspiración. No es un secreto que las creencias de los adventistas del séptimo día históricos han producido oposición y una oposición muy significativa. Su punto de vista sobre la Iglesia, aunque sea plenamente coherente con muchos líderes de la Iglesia en sus inicios, por ejemplo Jaime White, está cada vez más en desacuerdo con el desarrollo actual de conceptos jerárquicos en el gobierno de la Iglesia. Los adventistas del séptimo día históricos se adhieren invariablemente a la convicción de que la Biblia y solo la Biblia es nuestra base de fe y práctica. No tenemos otro credo más que la Biblia. Ellos temen que la primacía de la Biblia sea puesta a un lado por la primacía de los pronunciamientos de la Iglesia. Creen que poner a la Iglesia por encima de la palabra es destruir a la Iglesia misma. La hermana White dice lo siguiente: el comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la Iglesia. El conflicto de los siglos, página 333. Además, ven a muchos de nuestros educadores y líderes de iglesia llenando el mundo con el fin de obtener su motivación para el evangelismo, su comprensión de la teología y sus modas de adoración. Tales fuentes son rechazadas por ellos. Creen que la Biblia y el espíritu de profecía también proveen salvaguarda en estas áreas. Mientras los adventistas del séptimo día históricos no sostienen que el espíritu de profecía reemplaza la Biblia, ellos, sin embargo, creen que la inspiración nunca puede ser parcial. Ellos creen que la inspiración de la hermana White es igual a la de los profetas de la Biblia. La Biblia es nuestra fuente primaria de luz y la única base de nuestras doctrinas. Sin embargo, se encuentran profundamente agobiados por la indiferencia que muchos miembros muestran hacia los consejos del espíritu de profecía. Los adventistas del séptimo día históricos aceptan sin reserva el punto de vista historicista de la interpretación profética.
reconociendo los orígenes jesuitas de los sistemas futurista y preterista. Creen que el punto de vista futurista enmascara la identidad del anticristo como el Papa, y el punto de vista preterista apoya la corriente de la alta crítica de la interpretación bíblica. Parece irónico para muchos adventistas del séptimo día históricos que por un lado exista mucha hostilidad hacia sus creencias, por otro lado el pluralismo cada vez más está siendo aceptado por miembros de la Iglesia. Algunos incluso expresan la frustración de que el único concepto que parece inaceptable para muchos pluralistas son estas doctrinas establecidas sobre el claro testimonio de la Biblia y el espíritu de profecía. La verdad es la fuente de la verdadera lealtad. Cuando la verdad es puesta a un lado, los hombres buscan otro principio para definir unidad. Esto inevitablemente viene a ser lealtad a la Iglesia. Los adventistas del séptimo día históricos instan a la Iglesia adventista del séptimo día que no caigan en esta trampa, ya que muchos han visto una redefinición del concepto de Iglesia. Mientras que una vez la Iglesia fue definida como el cuerpo entero de creyentes, ahora cada vez más la Iglesia es reducida a la organización de la conferencia o el liderazgo de la conferencia. Lo tal es visto como un extraordinario uso peligroso de la palabra iglesia. Este concepto jerárquico ha producido división en la iglesia y dará lugar a la persecución como lo ha hecho en eras pasadas. Los adventistas del séptimo día históricos creen en el concepto de sacerdocio de todos los creyentes, establecido sobre las palabras de Jesús. Todos vosotros sois hermanos. Mateo capítulo 23, verso 8. Los adventistas del séptimo día históricos expresan su alarma sobre lo que perciben como un rápido retroceso hacia una estructura de la iglesia de tipo jerárquico. Han visto un rechazo hacia el modelo de descentralización presentado por la hermana White en la sesión de la Conferencia General de 1901. Los adventistas del séptimo día históricos ven un rechazo de la instrucción divina por los líderes sobre el consejo y la advertencia, percibiendo más bien el ejercicio de poder real y dominación. Ellos hacen el llamado por el retorno al liderazgo construido sobre el modelo de Jesús. En Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Los adventistas del séptimo día históricos ven una mayor desviación tocante al requerimiento a las iglesias locales para servir a las necesidades de la conferencia, en vez de que la conferencia sirva a las necesidades de las iglesias constituyentes. Ven a muchos pastores gobernando y dictando en vez de aconsejando y guiando. Ven las acciones de la conferencia general frecuentemente tratados como edictos que son sellados para organizaciones menores. Ven un gran esfuerzo para silenciar las voces de alerta y para preparar un laicado pasivo y complaciente, quien cada vez menos tiene una voz real en su iglesia y quien cada vez más sea considerado leal. No es la base de lealtad de Dios y su palabra, sino en la base de una lealtad a los pastores y líderes de la iglesia.
En esto se ve un peligro moral profundo para ambos, líderes y seguidores. Un remanente preservado a pesar del zarandeo. Los adventistas del séptimo día históricos proclaman el triunfo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Aceptan la identificación de la hermana White del pueblo adventista del séptimo día como el remanente. Podemos ver Mensajes Selectos, tomo 2, página 384 y 385. Rechazan la acusación de aquellos quienes lo declaran como una identificación de arrogancia espiritual. En vez de ello, creen que esa es la única conclusión válida de la Escritura. Ellos no conocen otra iglesia que enseñe la obediencia de los mandamientos de Dios y al mismo tiempo tenga el espíritu de profecía. Podemos ver Apocalipsis capítulo 12, verso 7 y capítulo 19, verso 10. Sin embargo, los adventistas del séptimo día históricos no creen que la mayoría de los adventistas del séptimo día contemporáneos estarán entre el remanente. La Escritura se refiere al remanente como siendo muy pequeño y débil. Podemos ver Isaías, capítulo 1, verso 9, capítulo 16, verso 14, y Romanos, capítulo 9, verso 27 y 28. Ellos reconocen que el remanente es un pueblo victorioso. Podemos ver Sofonías, capítulo 3, verso 13, y Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Creen que la iglesia ya está pasando por un zarandeo, el cual inició con la introducción de creencias apóstatas. Podemos ver Testimonio para los Ministros, página 112. Creen que la iglesia adventista del séptimo día se encuentra en la segunda fase del zarandeo, con la entrega del testimonio directo del testigo fiel, y que, según lo provisto, muchos se levantan contra el mensaje y contra los mensajeros. Podemos ver Testimonios, volumen 1, páginas 181-187. Ellos disciernen que la terminación del zarandeo no ocurrirá hasta la terrible persecución del pequeño tiempo de tribulación, momento en el que la mayoría de los adventistas del séptimo día fallarán la prueba. Sin embargo, ellos se regocijan en la afirmación de que otros tomarán el lugar de los desertores y se unirán a los fieles de Dios. La hermana White dice así: estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Testimonio, volumen 8, página 48. Existe mucha incertidumbre entre los adventistas del séptimo día en relación a la forma final de la iglesia del tiempo del fin. Es creído por la mayoría que la presente desfraternización a través de todo el mundo de adventistas del séptimo día fervorosos es el cumplimiento de numerosas profecías bíblicas. Podemos ver Jeremías capítulo 23, 1 al 2, Ezequiel capítulo 34, verso 2, Juan capítulo 16, verso 2 y Lucas capítulo 6, verso 22 al 26. Abrumadoramente, los adventistas del séptimo día históricos enfatizan que, a diferencia de previas respuestas a la apostasía, cuando había una salida, por ejemplo, de la iglesia judía, de la iglesia católica romana y de las iglesias protestantes apóstatas, la separación del tiempo del fin es completada por ángeles, quienes separan el trigo de la cizaña. Una minoría pequeña de adventistas del séptimo día históricos han tomado la posición de que la iglesia es tan corrupta que ellos no tienen alternativa más que renunciar a su membresía en la iglesia. Sin embargo, para la mayoría,
Su membresía en la iglesia es demasiado preciosa para ellos. Sin embargo, pocos están dispuestos a comprometer sus convicciones en la verdad y la justicia como para retener su membresía en la iglesia. La mayoría de los adventistas del séptimo día históricos que son desfraternizados retienen una fuerte lealtad a la iglesia adventista del séptimo día y son vistos como leales por otros adventistas del séptimo día históricos. Ellos mantienen la promesa de Dios de que Él remediará las injusticias que han llevado a su desfraternización. Podemos leer Isaías capítulo 1 verso 26, Jeremías capítulo 23 verso 3 y 4, Ezequiel capítulo 34 verso 12 y Sofonías capítulo 3 verso 18 y 19. Voces llamando por reavivamiento y reforma. Las súplicas fervientes de muchos adventistas del séptimo día históricos han sido a menudo vistas con hostilidad por aquellos que no aceptan sus convicciones bíblicas. Generalmente hablando, los adventistas del séptimo día históricos son de mentalidad de reforma y por lo tanto sienten una seria preocupación por sus compañeros miembros de iglesia. Tales preocupaciones frecuentemente son vistas como críticas. Entre los adventistas del séptimo día históricos, algunos han mostrado poco tacto e inclusive hostilidad y amargura hacia aquellos que no armonizan con sus convicciones. Como en cada movimiento de reforma, hay elementos fanáticos quienes se proclaman adventistas del séptimo día reformistas. Sin embargo, la seriedad, integridad y lealtad del movimiento en su conjunto no debería ser juzgado por estas excepciones. El grupo central de adventistas del séptimo día históricos tiene un profundo amor por las almas, especialmente por aquellas que sienten que no están verdaderamente comprometidas con la palabra de Dios. Es doloroso para esta gente dedicada a ser llamada como perfeccionistas, legalistas, fanáticos, extremistas, radicales y ultraconservadores. Ellos rechazan las demandas de que son divisionistas de la iglesia, en lugar de colocar la carga contra aquellos que son responsables de traer nuevas teorías a la iglesia. Su carga es mantener, vivir y compartir las grandes verdades que Dios le ha confiado a su iglesia remanente. Muchos son adventistas del séptimo día de toda la vida y se encuentran alarmados de que el mensaje que ellos aprendieron en su juventud, en el cual fueron bautizados y en el cual han comprometido sus vidas, es ahora considerado como radical. Ellos sienten que le ha sido permitido a Satanás retorcer la verdad y redirigir su ataque a la iglesia. Como ellos lo perciben, por el incremento de la apostasía y la mundanalidad en la iglesia, es casi seguro que sus voces vendrán a ser más fuertes y sus llamados al arrepentimiento y reforma serán escuchadas más clara y frecuentemente. Ellos ven esto como un deber dado por Dios y reconocen que esto seguramente conducirá a una disciplina más fuerte y a una persecución opresora. Muchos han tratado a los adventistas del séptimo día históricos como casi un sinónimo de ministerio de sostén propio, o ministerios independientes, u organizaciones privadas, como ellos los etiquetan indistintamente. Sin embargo, como ecuación puede difícilmente ser sostenido. Algunos ministerios de sostén propio han rechazado la plataforma del adventismo del séptimo día histórico, y la mayoría de adventistas del séptimo día históricos no se encuentran asociados directamente al ministerio de sostén propio. Los adventistas del séptimo día históricos genuinos son todos aquellos quienes creen y viven los pilares de la iglesia adventista del séptimo día y rechazan comprometer esta posición.
Los adventistas del séptimo día históricos expresan su alarma a la deriva de la Iglesia hacia la amistad con las iglesias caídas del cristianismo. Ellos creen que muchos vestigios de las creencias y prácticas papales tienen sus aristas dentro del pensamiento y prácticas de algunos dentro de la Iglesia. Mientras que algunos pocos participan en la caza para encontrar a los jesuitas en la Iglesia, la mayoría cree que la Iglesia Adventista del séptimo día podría muy bien haber sido infiltrada en la misma forma como los comunistas lograron su infiltración en nuestras iglesias en el este de Europa. Los adventistas del séptimo día históricos ven peligroso que sus ministros se unan a otros ministros fraternos, identificando esto como una marcada disminución de hacer proselitismo a miembros de otra fe. Ellos están muy intranquilos con los llamados a evangelizar solo a los que están sin iglesia, no porque no crean en tal evangelismo, sino porque ellos temen que haya una agenda que se quiere reducir, sino es que eliminar el compromiso del pastor al llamado de hombres y mujeres a salir de Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 18, verso 4. De pie contra la apostasía. Comúnmente, los adventistas del séptimo día históricos perciben que a través de los estatutos de observador que tiene nuestra iglesia en el Concilio Mundial de Iglesias, nos hemos parado sobre la línea de seguridad y hemos venido a estar muy estrechamente relacionados con una organización, la cual será una agencia principal en llevar el cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Ellos ven evidencia de sus preocupaciones en las invitaciones oficiales de dirigentes de otras iglesias para participar como observadores y dar bienvenida a nuestras sesiones de la Conferencia General. Ellos ven además los regalos a líderes de otras iglesias como una fraternización peligrosa. En años recientes, los adventistas del séptimo día históricos dirigieron las advertencias contra el entrenamiento basado en la nueva era de los cursos Lab 1 y Lab 2 a medida que más información ha estado disponible. Ellos se preocuparon que pastores quienes recibieron ese entrenamiento se les enseñó programación neurolingüística. En realidad hubo algunos elementos de programación neurolingüística en los cursos Lab. Ellos además se encuentran preocupados de que muchos pastores fueron entrenados en técnicas de hipnotismo. Los líderes religiosos han hecho poco para disipar sus preocupaciones, ya que han aprendido de los métodos simples de técnicas hipnóticas. Ellos también se encuentran preocupados que sin saberlo, algunos pastores han aprendido estas técnicas sin entender qué estaban haciendo. En cualquier caso, ven el entrenamiento en habilidades de escucha como un medio de control humano sobre otros seres humanos y por lo tanto inconsistente con el Evangelio. Ellos enfatizan que el crecimiento de la Iglesia nunca puede ser desarrollado sobre principios humanísticos. De este modo, ellos perciben el mecanismo del crecimiento de la Iglesia como algo destinado a fallar debido a que no está construido bajo principios bíblicos. El verdadero crecimiento de la Iglesia resulta de la inversión en un pueblo de Dios santificado por el Espíritu Santo. Ellos buscan calidad de convertidos antes que cantidad. Los adventistas del séptimo día históricos se encuentran resueltamente en contra del movimiento celebración. Ellos identifican el movimiento celebración como uno de los pegamentos para unir todo el cristianismo bajo la bandera del papado. Están de acuerdo que generalmente nuestros servicios en la iglesia han sido sin vida y rutinarios.
Ellos creen que el evangelio castrado de la nueva teología es la causa de esta impotencia. Ven la presentación de mensajes de verdades trascendentes como el mensaje de los 3 ángeles, que atraviesan el corazón y renuevan el alma, como la única manera de traer vida auténtica de regreso a la Iglesia Adventista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día históricos ven su misión resumida en la siguiente declaración de la sierva del Señor, que dice así: Trabajad con toda vuestra fuerza para que podáis salvar vuestras propias almas y la de los otros. Ahora no es el tiempo de decir paz y seguridad. Para dar este mensaje no se necesitan oradores elocuentes. Ha de proclamarse la verdad en toda su punzante severidad. Se necesitan hombres de acción, hombres que trabajen con energía dedicada e inagotable en favor de la purificación de la Iglesia y la amonestación del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 175. Generalmente, estas personas rinden sacrificio en el trabajo de Dios, tanto en recursos como en ministerio. Es cierto que voluntariamente se explore la unidad con los de otros entendimientos sobre la base de la palabra revelada de Dios. Ellos son inquebrantables en la convicción de que están siguiendo la revelación de la Escritura y son consistentes con las creencias traídas a la Iglesia a través de la oración, estudio de la Biblia y revelación divina. No contemplan algún compromiso para acomodar cualquier concepto revisionista o reconstructista que no se ajusta al testimonio de la Escritura. Su sinceridad, su lealtad a Dios, a su palabra y a su Iglesia nunca pueden ser cuestionados de una manera válida. Los adventistas del séptimo día históricos tienen una carga ferviente para alcanzar los corazones y las mentes de sus compañeros hermanos de iglesia, líderes y pastores. El amor de Dios los condiciona a trabajar incesantemente por la oveja perdida de la casa de Israel, porque ellos saben que el tiempo de preparación está casi terminado. De este modo, sus esfuerzos se intensifican, creyendo que muchas almas preciosas están aún fuera de la seguridad de Cristo. Ellos apelan a lo de autoridad a no malinterpretar sus motivos ni sus esfuerzos sinceros. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 10, dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Conclusión. Los adventistas del séptimo día históricos, como se definió en este panfleto, no son una rama de la Iglesia Adventista del séptimo día. En cambio, son la continuación de la Iglesia que Dios levantó hace más de 150 años. Si encuentras que no te ajustas a esta descripción de un adventista del séptimo día histórico, te instamos a estudiar sinceramente y con toda oración la Biblia y el espíritu de profecía para aprender por ti mismo cuáles son las características del pueblo remanente de Dios. Cada uno que profese ser un adventista del séptimo día histórico sea fiel a esa profesión y de este modo verdaderamente dar gloria a Dios. Amén.